Sí. Bien, como verán, ya se está grabando. Entonces, vuelvo a repetirles, por favor, jóvenes, vamos a esperar unos, ahorita son las 7 en punto, vamos a esperar 5 minutitos, ¿ya? No, muchos, 3 minutos. Y comenzamos, ¿ya? Listo, vamos a terminar hoy día lo que hemos dejado a medias el día lunes y vamos a comenzar ya la unidad 002, ¿no? Y hoy estamos con la unidad 001, que era presentación, introducción a la teoría política. Vamos a entrar después ya a la 002, que es igual, ¿no? Es la parte del conocimiento del Estado. Vamos a empezar a hablar ya los elementos del Estado. Vamos a empezar a conocer ya elemento por elemento, ¿ya? Tenemos unos minutitos más a que terminen de ingresar nuestros compañeros y después, pasar los 5 minutitos, voy a rogarles, por favor, que prendan sus camaritas para tomar la fotito. El anterior lunes me olvidé tomar la foto. De todas maneras, tenía la grabación. Igual he mandado el reporte de la grabación de los que estaban, ¿ya? Pues hay que mandarle el reporte de inicio y de finalización. Con cuánto se inicia la clase y con cuánto se está terminando la clase, ¿ya? Tenemos unos minutitos. Buenas tardes, licenciado. Querido Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal tu día? Y un poco Cansador. cansador. Sí, fatal. Yo también Sí. estoy cansado, agotado. Con decirte que ni he Ajá. almorzado. Recién voy a almorzar. Pucha, Así es, así, ¿no? Y hay imagino. jornadas que son pues, laborables y hay que nomás meterle ganas. Claro. Hay que meterle ganas, ¿no? No se puede escapar, Sí, digamos, ¿no? No se puede evitar. Pero ahí está. Ya estamos de acabando, nada ¿no? que Ya sí. la jornadita. Después de esta clase, ¿tienen otra clase ustedes? Sí, tenemos a las 8:45. Ah, ya. Tipo, yo estoy ahora en Chile. Ya, desde Chile. Oh, qué buenísimo. Sí, esto de la virtualidad ha dado mucho paso para que nuestros jóvenes estudiantes aprovechen y se puedan prácticamente profesionalizar, ¿no? En este caso, actualizarse y demás. Yo Sí, tengo trabajo en diferentes universidades. Tenemos otra en la que estoy laburando, en la que estoy trabajando. ya. Ahí es fatal. Tenemos bastante alumnado en esa universidad. También es una universidad muy, muy antigua. Y tenemos estudiantes desde Estados Unidos. Tengo estudiantes del Perú. Tengo estudiantes aquí Wow. en Bolivia de diferentes departamentos, Cochabamba, Beni. Tengo una estudiante de Santa Cruz, ¿no? Y diferentes lugares. Esto de la virtualidad, como les digo, chicos, ya ha llegado para quedarse. Ya no va a ser así nomás. Ya estamos en presencial. La pandemia ya ha pasado, ¿no? Porque la pandemia no va a pasar. O sea, el COVID-19 ha llegado para quedarse. Es como la gripe, ¿no? Los españoles nos han traído la Sí, gripe. Entonces, igualito ha llegado el COVID-19. Solo que ahora hay que acostumbrarnos a estar vacunaditos, cuidarnos, igual que la gripe, pues va a ser igual que un resfrío. Pero esto de eso, la hay que virtualidad, acostumbrarse. súper, súper. Sí, eso más bien facilita, Sí, pues, ha facilitado que mucho. yo no pude, quería regresar para las clases allá, pero más bien Ujú. que se dio virtual, porque Claro. acá no se puede salir porque hay unas situaciones Mm, están, los extranjeros están muy observados porque sí, como entra tanta cultura sí, venezolana, sí. colombiana, y Ujú. están haciendo están delinquiendo Están y delinquiendo, están haciendo mataron. fechorías, pues, ¿no? Porque este último igual lo han Sí, agarrado a un venezolano que ha asaltado allá, matado, ¿no? Estoy enterado de sí, todas las noticias. en Habitualmente, tres han querido matado. Guido, perdón, soy muy, ¿Cómo? muy, muy fanático de las noticias. Evidentemente, ¿no? Por el hecho de ser politólogo, una profesión que necesita estar siempre constantemente actualizado, siempre Ah, estoy con las noticias en la mano, digamos, así al día. Tengo varios grupos donde nos pasamos la información así al día. Todo lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando, bloqueos. Ayer, por ejemplo, ha habido 4 bloqueos, así, en nuestra ciudad, en la ciudad de La Paz, marchas, pucha, increíble, ¿no? La tarde. Entonces, estamos al día, digamos, ¿no? Con todas las noticias, querido Guido. Pues la profesión nos exige, digamos, estar así, ¿no? Porque imagínate que no sé, uno que nos contrate
y nos pida que lo asesoremos. Y si no estamos informados de lo que está sucediendo en el ámbito político especialmente, estamos arruinados, pues, lo podemos perjudicar, ¿no? Como he dicho el día lunes, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no? Hay, por ejemplo, politólogos y profesionales en este caso de que les hacen cometer grandes errores a sus contratantes, ¿no? Y por culpa de ellos están pagando pecados. Muchos de ellos están Eso. en cárceles y demás. Vamos a ir viendo poco a poco. También vamos a hablar de todo eso, querido Guido. Bien, muy buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. Es una alegría volverlos a ver, ¿sí? Me alegro volverlos a ver. Somos numerosos en este curso, me alegra bastante. Vamos a continuar lo que hemos avanzado ya el día lunes, lo que hemos comenzado. Nuestra primera clase y hemos empezado viendo, ¿no? Una introducción. Y era una introducción que deberíamos haber acabado la anterior clase, que era cortita, pero también nos hemos dedicado un cacho a charlar, ¿no? Y eso nos ha perjudicado. Pero bien, es una buena manera de comenzar la semana, el lunes, ¿no? Un poquito de conocimiento e información, ¿ya? Bienvenidos. Voy a pedirles, por favor, a todos que prendan sus camaritas porque necesito sacar la fotito y mandar nuestro reporte a la universidad, ¿no? Para que ellos sepan que se ha comenzado en punto la clase y que sepan también con cuántos estudiantes estoy comenzando y también para que sepan después a la terminó, que sepan de con cuántos estudiantes estoy terminando la clase. Así que les ruego por favor, prendan sus camaritas. Y Bonet, Dice, perdón, Max, estás con perdón, dos ¿puedo? dispositivos. Dice, ¿Sí? estoy comprando algunas cositas, vengan en 10 minutos. Igual puedo prender mi cámara, aunque Dale, un no me cachito, note solamente bien. es para el reporte, después ya te voy a entender. Ya, porque es que Claro, estoy son comprando pues imponderables, ¿no? cuadernitos Yo comprendo todas esas situaciones, solo que tenemos que mandar el para registro. meterle bien su materia, pues. Dale. Vamos a Dice. sacar la fotito del registro. Es que esta foto es muy importante, ¿no? Porque los del ESMA, los directores, y, ¿no? Nos controlan, pues, ¿no? Piensan de que como es virtual no pensamos puntuales o permitimos que haya desorden en la clase, ¿no? Pues se nos ha dicho, ¿no? Hay un desorden. El año pasado se ha ocurrido eso, ¿no? La mayor parte eran oficiales, entonces algunos oficiales también porque estaban en servicio, entraban a la clase, salían, prendían, apagaban cámaras y así nos han llamado la atención, digamos, ¿no? Nos han dicho, ¿qué es lo que pasa, señores docentes? Ustedes no controlan su aula, no tienen dominio de aula, nos han dicho. Listo. ¿Ya? Entonces ya tenemos el registro. Ahorita voy a... lo mandaré nomás, lo estoy guardando. ¿eh? Lo mandaré nomás al Isinita. Exactamente, hemos empezado 8 y 19, 18. Listo, ya está. Ya hemos mandado nuestro informe, nuestro reporte de que sí se ha comenzado la clase. Bien, bienvenidas señoritas jóvenes. Es una alegría volverlos a ver, ¿ya? En esta tarde, noche. Un poquito raro empezar a esta hora. Bueno, estoy acostumbrado a dar las clases de noche. La verdad estoy acostumbrado a dar clases de noche porque el día para mí en la mañana es fatal, pues estoy como correcaminos ando yo, de un lado a otro lado. Hago mi agenda, así cliente por cliente, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a ta. Así me hago mi ruta, mi hoja de ruta, donde al pasar me voy a la universidad, ¿no? Tengo que ir a ver qué cosas hay. Entonces estoy acostumbrado a dar clase en la noche yo. Por eso digo, ¿no? Medio usadito, empezar medio tarde, noche. Pero lindo, ¿no? Es un cambio, un giro. Bien, vamos a dar comienzo, vamos a compartirles las presentaciones, vamos a tratar de recordar un poquito lo que ya se ha hablado la anterior semana, ¿no? Hemos visto el concepto, hemos visto prácticamente 3 fundamentos muy importantes que le hacen a la teoría política, ¿ya? Denme un momentito, les voy a compartir. Sí, estas son. Ahí está, ven, ¿no? Las presentaciones, chicos. ¿Me confirman si están viendo las presentaciones? Ajá, pero creo que no he puesto audio. A ver, denme un minutito. Creo que no he puesto audio. Por eso no me están escuchando ustedes. A ver, denme un minutito. Esto es así. No me estaban escuchando porque no había compartido el audio, ¿no? Ahora sí. Ahora sí me escuchan. ¿Ven bien las presentaciones? Sí. Dale, gracias. Sí, dice, ahora sí. Ya, denme Sí un minutito. Voy a cerrar se la ve, puerta de mi sala porque está haciendo frío. Listo, vamos a comenzar, chicos. Qué rico. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? La anterior semana, bueno, el día lunes, no la anterior semana, ¿no? El día lunes ya habíamos visto el tema 1, que era la introducción a la teoría política y del Estado. Ese era nuestro título, ¿no ve? Bien, habíamos ido también
avanzando un poquito y habíamos visto lo que va a ser nuestro concepto, el concepto del pensamiento político. Aquí tenemos que diferenciar una cosa muy importante, chicos. La carrera de ciencia política y la carrera de derecho son dos hermanos que van de la mano, ¿ya? Unos hacen asesoramiento jurídico, plenamente jurídico, y el otro hace asesoramiento jurídico político, ¿ya? En este caso, los politólogos hacemos asesoramiento jurídico político. Nuestro campo laboral es prácticamente asesorar, como les había dicho, ¿no? A los, en este caso, actores políticos. Nosotros, los politólogos, no hacemos política, hacemos ciencia política, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Y la ciencia política es, pues, la que estudia la teoría política, ¿ya? Entonces, eso tiene que quedar muy, muy claro, hacer una diferencia. Somos politólogos, hacemos ciencia política, ¿ya? ¿Qué más? La ciencia política tiene su historia, ¿no? Vamos a verlo, he preparado unos videitos también para que podamos ver esa parte de la historia de la ciencia política, o qué es la ciencia política, cuál es su método de estudio, ¿no? De antemano les voy a decir que la teoría política, ¿no ve? Tiene dos problemáticas muy importantes de estudio. Uno, que es la creación del Estado. Dos, ¿qué va a ser? Va a ser prácticamente la formación de sus gobiernos. Eso quiere decir que tenemos que analizar teóricamente a nuestro Estado, aprender qué es nuestro Estado, qué elementos tiene nuestro Estado. De antemano les voy a ir diciendo, ¿no? Cuando se ha creado el Estado por primera vez, aquí ya estamos hablando de los neandertales, que estaban sobre los árboles, ¿no? Estaban ahí arriba para protegerse de los animales, pero una vez que descienden y se paran en dos pies, van a mirar el horizonte. Y se habían dado cuenta de que no habían sido solitos, ¿no? Ahí van a ver animales diferentes, van a empezar en ese momento a sacar su alimentación de la misma tierra, ¿no? Van a empezar a proveerse con animales menores. Ajá, pero al verse solitos va a tener esa necesidad de unirse a otros seres, ¿no? Y en esa unión de esos seres van a nacer las parejas, la unión de el hombre y la mujer y los niños van a nacer, ¿no? Y a raíz de eso van a hacer el Estado. Entonces, en ese momento todavía van a ser nómadas, van a empezar a caminar por aquí, por allá, haciendo caza, pesca, recolección, ¿no? Pero después se van a volver sedentarios. ¿Por qué? Porque van a delimitar el sector donde se van a quedar a hacer agricultura, especialmente a las orillas de los ríos. ¿Ya? Hasta ahí prácticamente van a aparecer los dos primeros elementos del Estado. Estamos diciendo que el concepto del Estado o del pensamiento político es justamente en estas dos problemáticas, ¿no? Y ahí van a aparecer los dos primeros elementos, la población y el territorio, que más adelante lo vamos a desarrollar. Ahora recordaremos un poquito lo que hemos hablado la anterior semana, ¿ya? Habíamos visto prácticamente el concepto del pensamiento político y que hemos dicho que era la organización y conformación del Estado, es decir, es el conjunto de ideas sistematizadas, es el conjunto de ideas sistematizadas, de calco, ¿no? O sea, ordenadas. No es simplemente, como les había dicho a comienzo de clases el día lunes, no es simplemente no es simplemente decir, ¿no? Lo que se me venga a la boca. No, es una idea, es un pensamiento sistematizado, organizado, investigado científicamente. Primer elemento que tenemos que tener en la mano, Constitución Política del Estado, para vertir cualquier pensamiento. ¿Ya? Entonces ahí está, organización y conformación del Estado en diferentes lugares a través de la historia. Ese es nuestro concepto del pensamiento político. Recalco, es el conjunto de ideas sistematizadas acerca de la organización y conformación del Estado en diferentes lugares a través de la historia. ¿Ya? Ahí está un pequeño pensamiento, ese es nuestro pequeño conceptito que vamos a ir manejando, ¿ya? Vamos a ir manejando. Ya les estoy adelantando poco a poco, ¿no? Ahora ya les he dado también como adelanto lo que va a ser los dos primeros elementos del Estado, ¿ya? Listo. Vamos a recordar también las fuentes y de la teoría de la teoría política. Una de ellas es la literatura, ¿no ves? Nos acordamos, hemos dicho la literatura. ¿Qué hace la literatura? Narra o explora situaciones de convivencia humana. Se basa en la realidad social. ¿Qué hace? Desarrolla en forma escrita una diversidad de géneros a través de la narración o explorar situaciones de convivencia humana.
¿sí? Se basa en la realidad social. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente es muy importante porque se plasma en los textos. Por eso es una fuente muy importante de la teoría política. Por eso les acuerdan que les decía, espero que este año podamos lograr hacer nuestra primera, en realidad sería nuestra primera acá en la facultad, bueno, en la universidad, nuestro primer textito, ¿no? Les había dicho, ¿no? De 20 paginitas se considera como una revistita. Un poco más de 20 paginitas ya es un libro, ¿no? 25 paginitas, libro. Entonces vamos a tratar de que si se puede este año, este semestre, logremos de irnos a un viajecito por ahícito que había planificado, ¿no? Al Uribay. Ya estoy poniéndome en contacto y vamos a tratar de hacer una investigación de ese pequeño estado. O también vamos a tomar otras metodologías que tengo conocimiento. Posiblemente podríamos hablar con el paralelo de la mañana, unirnos en el paralelo de la noche y hacer un pequeño seminario con unos dos o tres ponentes, y todo lo que nos enseñan estos ponentes lo plasmamos, lo transcribimos, sacamos fotitos, nuestros asistentes, ustedes organizadores, y ahí está nuestra primera producción literaria, ¿sí? Nuestra primera narrativa. ¿Ya? Listo, ahí está otra fuente. Vámonos a la segunda fuente, la filosofía. Uy, muy importante, pues. Aquí vamos a hablar de varios filósofos. Les había dicho, no, vamos a hablar de Kant, vamos a hablar de Rousseau, vamos a hablar de Voltaire, vamos a hablar de Maquiavelo. Uy, ¿no? Y de varios que ahorita se me están queriendo escapar de la mente, que están preparados prácticamente en nuestro texto. De Jelinek. Uy, ¿no? Vamos a hablar de Tomás de Aquino. Uy, importante. Vamos a ir hablando de todos estos filósofos. Pero como fuente, la filosofía tiene que detenerse necesariamente en el fenómeno de la convivencia política de la sociedad. Sí, muy importante para hablar de teoría política, tenemos que hablar esa convivencia. ¿Nuestro país estará conviviendo ahorita así tranquilamente? Creo que no, ¿no? Tenemos por ahí, entre comillas, persecuciones políticas, tenemos juicios de responsabilidades de gobiernos de factos y demás, ¿no? Y como ya hemos visto esas problemáticas que tiene que estudiar la teoría política, ahí está, pues, ¿no? Clarito, ¿no? Entonces tenemos que estudiar a la convivencia social, a la convivencia política de la sociedad, ¿ya? O sea, nuestra sociedad ahorita está, pues, fatal, ¿no? Con la llegada también del investigador, del veedor, ¿no? Que está ahorita reuniéndose con varios personajes para ver si la política está pues influenciando en la parte jurídica, ¿no? Y vamos a ir estudiando también, es muy importante es teorizar esa partecita, ¿no? Tenemos que ver esa realidad, como nos dice, ¿sí? La fuente de la literatura. Vámonos a la tercera fuente, la historia. Hemos visto también, ¿no? La historia, que es muy importante. Esta historia pues nos cuenta, nos dice lo que ha pasado en diferentes tiempos sistematizados, ¿no? ¿Qué nos dice la historia? Proporciona al pensamiento político todas esas realidades que contiene, señalando los periodos caracterizados por el hecho con determinadas tendencias y que dan lugar a las ideas acerca del Estado. Aquí yo me acuerdo del día lunes, habíamos tocado un poquito del pensamiento político liberal, ¿no? Haciendo referencia prácticamente a nuestra primera constitución política del Estado, y si se acuerdan, habíamos dicho que esa primera constitución política del Estado, pues nos ha dotado, nos ha regalado, ¿no? Prácticamente nos ha hecho, aunque no bien así, ¿no? Nuestro libertador, Simón Bolívar, y nos habían mandado esta constitución en 1826 desde Lima, ¿no? Eso hemos dicho, porque prácticamente era en ese tiempo un modelo liberal, ¿no? Una caracterización, ¿no? Desde esa tendencia que en ese momento se estaba viendo, esa coyuntura que se estaba viviendo, el liberalismo, ¿ya? Sabemos que nuestra constitución política del Estado en ese tiempo, vuelvo a recalcar, era de tendencia liberal, era más o menos, en realidad era copia prácticamente de la constitución francesa liberal y parte de la norteamericana, ¿no? Ahí en esa constitución política del Estado había dos, en realidad estaba formada, ¿no? Por los elementos que hacen a una constitución. Y en este caso teníamos ya estos poderes, estos 4 poderes que tienen todos los estados, ¿no? En esa primera constitución ya teníamos esos poderes. Ahora aquí nace pues, la pregunta. Corto un ratito esto. Ajá, ahora nace pues la pregunta, ¿no? Ajá.
Si estamos diciendo que en 1826 prácticamente ya nuestro querido libertador nos ha mandado una constitución política del Estado con esos poderes, Joaquín, ¿a qué poderes me estoy refiriendo? Podría ser el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder, ¿cuál es el Legislativo, otro? El judicial, el ejecutivo. el electoral, ¿no? A ver, ordenaremos bien nuestras ideas. Creo Diana, que el poder electoral surgió recién en esta constitución, no era considerado un poder en las ya, anteriores constituciones. ya, Diana, ¿a qué poderes me estoy refiriendo cuando nos ha mandado Simón Bolívar en 1826 la Constitución, esa Constitución liberal? Puede ser, licenciado, buenas noches. Puede ser el poder ejecutivo, tal ¿Ya? vez. Sí, ejecutivo, ¿qué más? Son cuatro, eh, judicial. ¿ya? mm, También puede ser el poder electoral, como dijo así ¿Ya? usted también. Falta uno. Mm, el poder legislativo. Exacto, bien, ¿no ve? Ya estamos aprendiendo, ¿no? Son esos cuatro poderes que ya estaban incorporados en esta Constitución. Pero a partir del acceso al poder, y además había un articulito bien polémico, ¿no? En esta Constitución decía que el presidente era vitalicio. ¿Qué quiere decir vitalicio, querido Jorge? Hasta que se muera, ¿no? Toda la vida, pues, vitalicio, eterno, ¿no? Si vivía, ya, inmortal nuestro querido Simón Bolívar, se quedaba gobernando hasta ese tiempo. ¿Ya? En ese tipo de constituciones en ese tiempo, las constituciones a partir de la Constitución de 1826 y las reformas que prácticamente ha tenido hasta 1880, sí, más o menos, en el gobierno de Andrés de Santa Cruz y Calumana, se han hecho varias reformas, ¿no? Y todos los gobiernos que entraban en ese momento prácticamente las reformulaban las constituciones a su medida, como un trajecito se hacían, ¿no? Cosa de, por ejemplo, que había gobiernos militares que en ese momento estaban entrando más, entonces los reformulaban para que su gobierno sea más o menos constitucional, aceptado y demás, ¿no? Y entonces cuando entra Andrés de Santa Cruz y Calumana, va a sacar ese articulito y va a decir, no, 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 vamos a sacar este articulito, primero vamos a discutir este articulito que dice que el gobierno es eterno, que es vitalicio. La otra observación que se va a ser justamente en ese momento, poder electoral, ¿no? Entonces lo has reformado, has arreglado la Constitución y se ha quedado a gobernar 8 años, cuando simplemente la Constitución en ese tiempo otorgaba 4, ¿sí? 4. Pero lo que sí no se ha cambiado en esa Constitución es prácticamente, ahí se ha quedado y se ha quedado eterno, ¿no? Hasta la Constitución de 1994, la que hemos reformulado, la Constitución en la que decía, no, la religión católica, apostólica y romana es la oficial del Estado. Ya, pero con la reforma prácticamente, con la nueva Constitución, nuestra Constitución ahora social, ha cambiado eso, ¿no? Nos ha vuelto laicos. ¿Qué quiere decir laicos? ¿A quién quiero torturar hoy día? Aldo, no estás participando. ¿Qué quiere decir laicos? Aldo. Arnaldo, Arnaldo, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir laico? quiere decir que no está, que el gobierno no se ve influenciado por religión o creencia alguna. Eso más o menos quiere decir laico. Ya, no quiere decir eso, ¿no? Quiere decir que somos nosotros de diferentes religiones, ¿ya? Quiere decir que somos de diferentes religiones. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no está cortando las religiones. Todos tenemos la libertad al culto, si queremos ser católicos, si queremos ser mormones, si queremos ser, no sé, evangélicos, ¿no ve? Pero también tenemos la religión de nuestros ancestros, la adoración a la madre Pachamama, al Cataíntio, en este caso al dios de los báculos, ¿no ve? Aquel que está justamente en el medio de la Puerta del Sol, ¿no ve? Entonces, el Estado sí se separa de la religión, pero no lo acorta, sino amplía. Eso tiene que quedar claro, ¿ya? Listo, ahora sí, ya estamos entrando en calor, vamos a continuar. Listo, ¿dónde estamos? Continuaremos con las presentaciones. Ya ve, estamos aprendiendo harto, ¿no ve? Listo, ya hemos visto prácticamente otro elemento importante que hace la teoría política, ¿no? En este caso, como
como fuente de la teoría política, la historia, ¿sí? Bien, vamos a ir ampliando nuestro conocimiento. Ajá, aquí. La importancia del pensamiento político. Ajá, antes de entrar a la presentación, a ver, quiero saber cuál sería para ustedes, qué sería para ustedes importante en el pensamiento político. ¿Qué se les viene a su cabecita? ¿Quién me da una respuesta? ¿Quién razona en este momento? Por si acaso les he mandado al grupo un casito, ¿han visto ese casito? De ese casito gaucho, interesante, ¿no? Así tienen que resolver sus casos. ¿Han visto cómo ese jurista, ese abogado inmediatamente, ¿no? Se formula la pregunta, su idea, rápido, violento, ¿no? Igualito tienen que razonarme ustedes. Ahora, Joaquín, dame un minutito mientras razonas. ¿Cuál es la importancia de la teoría política para vos? Voy a abrir un ratito mi puerta, alguien me golpea. Ya, hemos vuelto. Joaquín, tu respuesta. La ¿Por qué importancia es de importante teorizar? teorizar, dice, ¿Por qué es importante la teoría política? am, Ya ve, tiene que hacer funcionar la cabecita. Ahorita están en un acontecimiento muy importante. Le van a salvar la vida a uno de sus contratados, o digo, uno que los ha contratado. Listo. Y el juez te está diciendo, a ver, señor Joaquín, no va a lugar su noción. ¿Por qué es muy importante la teoría política para usted? Se formuló mi pregunta, mi pregunta, señor fiscal. Listo, juez, listo. Respuesta. Ya ves que es bien importante razonar. Ya, listo, Joaquín, apóyate en la diapositiva. Ahí está. Más o menos la idea. Ya está, Joaquín. Ahora sí, ¿tienes una idea? Aquí te estoy mostrando la presentación de todo este abanico de posibilidades que para que sea importante el pensamiento político. sí, licenciado. Ahora sí, tu respuesta. Es importante porque nos da a conocer nuestros, como decía ahí, nuestros derechos y obligaciones como personas. Tenemos que conocer tales para poder ah, avalarnos a eso, ¿no? Porque vivimos de eso también. Ya, está bien, Joaquín. Está bien, estamos practicando, ya estamos empezando a echar en calor. Prácticamente el pensamiento político es tan importante, ¿para qué? Para conocer nuestros deberes, nuestros derechos. ¿No? Eso es importante, conocer nuestros derechos, para que no abusen de nosotros, para que el policía, si hay policías, discúlpenme, no te quites la licencia, porque la licencia no puede quitarte, eso es un abuso. O sea, sí te puede decir su licencia, sí, le muestras tu licencia. Ah, va a decir, ah, sí, debe tener su licencia, tiene que devolverte. No puede entrarse a tu movilidad, digamos, el varita, ¿no? Si hay un policía, discúlpeme, pero así la realidad es conocer estos derechos. Para eso están estudiando ustedes de ciencia, en este caso, derecho. El policía no puede entrarse a tu movilidad. ¿Por qué no puede entrarse, chicos? Razonen. Arnaldo, ¿por qué no puede entrarse el policía a tu movilidad? Diana, ¿por qué no puede entrarse el policía a tu movilidad? Lice, Sí, ¿le puedo responder yo? claro, por favor. Porque Porque sería un sería abuso de un- autoridad, licenciado. No, Abuso de sería autoridad. Ya, dale. bien privado. Sería un auto Exacto. privado. No puede subirse porque no es público. Porque es una propiedad privada. Es una propiedad privada. No puede entrarse todo. El policía no puede decir, ya sabes que me acompaña y se sube. No, no puede entrarse tu movilidad. Es propiedad privada. ¿Entiende? Así como no puede quitarte la licencia. Para eso es importante estudiar justamente este pensamiento político, esta teoría política, para conocer nuestros derechos y nuestros deberes. Y además actuar como ciudadanos, en armonía con los ciudadanos. ¿Sí? Por eso es importante esta materia.
Aparte de que tenemos que razonar, así como han razonado ahorita, ¿no ve? Como me han dicho, ¿no? Es porque sería un abuso de autoridad. La autoridad ya está ahí, ¿no? Pero si no, nosotros tenemos que conocer de que está cometiendo prácticamente un delito. ¿Ya? Así tenemos que razonar. Listo, vamos, continuamos. Entonces, ¿qué nos dice? Importancia del pensamiento político. Radica en el estudio del hombre que vive en sociedad, que tiene derechos, que tiene obligaciones, además del estudio del Estado, ¿no? Además del estudio del Estado. ¿Qué te está diciendo? Que además que ya conoces tus derechos, tus obligaciones, también tienes que conocer esos elementos que en principio, como he comenzado, tienes que conocer esos elementos que tiene el Estado. Y entre esos elementos vamos a ir viendo más adelante la soberanía. Vamos a ir viendo prácticamente también el gobierno. Vamos a ir viendo la norma, ¿no? Tienes que conocer a tu Estado, cómo se funciona, cómo se administra, ¿ya? Entonces dice, además del Estado, coma, de la libertad, de la independencia, de la justicia y de la ciudadanía. ¿Ya? Es muy importante, ¿no? Como ciudadanos, nosotros tenemos que conocer estos pensamientos políticos, en este caso las normas, porque una vez que una norma positivizada, una norma que está publicada, para que sea positiva tiene que estar escrita y tiene que estar vigente, ¿ya? Cuando una ley sale, tiene que ser, para que sea, que se meta en la cabecita esto, para que una ley sea positiva, ¿no? Eso también les van a enseñar seguramente en introducción al derecho. Para que una ley sea positiva, uno, tiene que estar escrita, dos, tiene que estar vigente, ¿no ve? No sería positiva si es una ley pasada, caduca, que ya ha finalizado su ciclo, ya no funciona, ¿no ve? Para que sea positiva tiene que ser escrita y tiene que ser vigente, ¿ya? Entonces, para que conozcamos esas leyes, ¿sí? Eso quiero decirles, con esto del pensamiento político, ¿ya? Además, para que seamos buenos ciudadanos, ¿no? Para que vivamos en convivencia entre ciudadanos, ¿sí? Además, para que seamos libres. Si conocemos realmente nuestras normas, somos libres, pues así nomás no nos van a llevar de la oreja, ¿no? Ya vaya a la sombra a descansar porque se ha portado mal. Tiene que ver con la ontología, con la ética, ¿sí? Bien, continuamos. Ahí está, ¿no? Entonces, volvemos a la diapositiva y hemos dicho, ¿no? Justicia y la ciudadanía, la justicia y la ciudadanía, ¿ya? Vuelvo a repetir, la libertad, la independencia, la justicia y la ciudadanía. Vámonos a la otra diapositiva, a la otra presentación. Ahí está lo que les he adelantado, ¿no? La ciencia política, en este caso la teoría política, tiene dos problemas, dos problemáticas del pensamiento político. Estos dos problemas principales, tiene un montón de problemas, ¿no? Pero estos son los dos principales en los que se basa la teoría política. El estudio de la teoría política. Inciso A, la primera problemática es el estudio de la aparición y extensión del Estado como tal, que no es precisa. Vuelvo a repetir, la primera problemática, inciso A, ¿no? Es el estudio de la aparición y extensión del Estado como tal, que no es precisa. En este inciso A nos está diciendo el estudio y la aparición. ¿Cómo aparece un Estado? ¿Cómo ustedes se imaginan que ha aparecido el Estado? ¿Quién me da una respuesta? Ya, los que no están con cámaras. Aquí, ¿quién se ve aquí? Luis Enrique, está sin cámara encendida. Quiero tu respuesta. Claro, ahora prenden las cámaras. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, respecto al tema, yo puedo decirle que este surge desde la fundación del Estado, ¿Ya? desde mi punto de vista. ¿Ya? Entonces, esa sería mi respuesta. De la fundación del Estado. Ya, muy bien. Sí, también tienes razón, pero en realidad el Estado como tal, ya les he dicho, ¿no? Aparece prácticamente desde la unión de las familias. Tiene que ver el Estado civil y casado. Cuando eres solterito, no tienes tu yatita, eres solterito, entonces estás en estado civil. Pero si has conseguido tu pareja, la mujer que te ha bajado las estrellas, aquella que te hace alucinar, te hace ver lindos los ojos brillando, te has casado, cambia de estado, ¿no ve? Tiene que ver con la unión de las parejas. El Estado, en realidad, un Estado se forma con esa unión de parejas, de familias, ¿sí? Vamos a ir viéndolo poco a poco más adelante. Pero ahí está la respuestita, ¿ya? Aquí tengo dos alumnos en una sola. Gabriela y su compañera, ¿no? Su gemela está ahí, dice. Está bien, aprendan las dos, no hay problema. Ya, vamos, seguiremos.
Entonces, una de las problemáticas es la aparición del Estado y su extensión, cómo se amplía. Aquí podríamos hablar de estados imperialistas, ¿sí o no? ¿Quién dice sí? Un ejemplo de estado imperialista. Un ejemplo del Estado que ha ampliado sus fronteras, Estados Unidos. El Estado sin nombre. Este Estado es el Estado sin nombre, pues Estados Unidos, ¿no ves? No tiene nombre, porque cuando se ha dado esa rebelión, esa lucha entre los 13 estados, se han peleado guerra civil, ¿no ves? Los norteños con los sureños, ¿se acuerdan? Si nos ponemos a pensar, a ver, ¿quiénes han visto? O sea, la creación de un Estado no es fácil, ¿no ve? ¿Quiénes han visto la película? Ahorita se me viene a la cabeza Las pandillas de Nueva York. Esas pandillas eran pues los 3 estados de diferentes estados que estaban migrando a Nueva York, que entre ellos no se aceptaban, se veían como diferentes, ¿no? Entre ellos se han empezado a dar matariles, ¿se acuerdan? El padre no sé qué contra el carnicero. Entonces, entre los sureños y los norteños se han agarrado, se han dado material entre ellos y después han dicho, ya, basta, haremos un pacto, ¿qué hacemos? Ya, ¿qué nos vamos a llamar primero? Filadelfia. No, ¿cómo es Filadelfia? Pelea otra vez. ¿Qué hacemos? Nos llamaremos el Estado sin nombre. Estados Unidos, solamente varios estados se han unido y listo, ahí quedaron. Por eso se llama el Estado sin nombre, ¿ya? Entonces, un Estado imperialista es prácticamente los Estados Unidos, porque ha expandido, ha nacido como Estado, se ha fundado y demás, y ha expandido su territorio, se ha comprado, ¿no ve? ¿O no? ¿Saben, no? Se ha comprado varios territorios. Ahí está levantando la mano nuestro querido Abad. Dale, querido Abad, te escucho. Le dice una preguntita. En todo caso, otro estado imperialista sería Rusia por el tema Claro. de que quiere entrar a Ucrania. Claro, pero tenemos que pensar que Ucrania le pertenecía a Rusia, ¿no ve? La Unión Soviética, la cortina de hierro. Solamente en esa división se han hecho pequeños estados. Lo único que están queriendo es volverlo a anexar porque ya le pertenecía a Rusia. Pero sí, es imperialista, es un estado expansionista y demás. ¿Sí? Otro estado que ha tenido ese mismo ciclo histórico, hablando ahí está, ¿no? De un elemento de la historia, Chile. Chile. Y en su constitución, su razón lo dice, ¿no? Su parte dogmática. Seguramente les van a enseñar qué es la parte dogmática en derecho constitucional. La parte dogmática es la parte más importante de una constitución. En nuestra constitución, la nueva, tenemos 4 partes. Pero en todas las anteriores, y hasta la anterior del 94, solo teníamos 2 partes, la orgánica y la dogmática. La dogmática es la parte más importante de la Constitución, es porque con esa te riges. En nuestra parte, en nuestra Constitución, nuestra parte dogmática dice, ama sua, ama aquella, ama yuya, ¿no ve? No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. En su parte dogmática de los chilenos, dice, por la razón a la fuerza. ¿Ya? ¿Por qué expansionista? No se olviden, nos ha quitado territorio, nuestro amado litoral. 14 de febrero, ¿qué se recuerda, chicos? La invasión. La invasión Día de- chilena. Día del amor. Exacto. Gabriela, ¿qué se recuerda el 14 de febrero? Capaz que me digan, ¿no? El Día de los Enamorados, Día de la Amistad. ¿Qué se recuerda? La invasión chilena. Exacto, ¿no? A Licenciada. nuestros puertos chilenos. ¿Quién nos ha invadido? ¿Cómo se llamaba el que nos ha invadido? ¿Cómo se llama el barco que se ha invadido nuestros puertos? El acorazado blanco. Su comandante era Lord Cotland. Ese país chileno igualito, pues, imperialista, ¿no? No se olviden también otro acontecimiento justamente, si estamos hablando del 14 de febrero 1879, el abrazo de Charaña. 2 gobiernos golpistas, Chile, igual. ¿Qué gobierno? ¿Qué año? ¿Quién me dice? Dice 14 de febrero 1879. Sí. Estamos hablando de la invasión de Chile. La que yo sabía era acorazado. El acorazado blanco. Exacto. Sí. El barco se llama el acorazado blanco. ¿Por qué les decían acorazado? Porque en esos tiempos eran barquitos de madera, pero ya los han acorazado con un forro de metal, ¿no? Que evitaba de que entren las balas, ¿no? Por eso les decían acorazado. ¿Cómo se llamaba su comandante? Era el Lord Cotland, ¿ya? Lord Cotland.
Pero ahora vamos a ver un poquito más ampliar nuestro conocimiento y vamos a pensar justamente en otro acontecimiento de este país expansionista, imperialista, ¿no? De Chile. 1971. 1970-71. ¿Qué gobierno estaba en Chile? Y en Bolivia. Gobiernos militares. Pinochet y Panzer. Exacto, licenciado. muy bien. Pinochet y Banzer, el abrazo de Charaña. ¿Alguna vez ustedes han leído el Plan Alpaca? ¿No han leído el Plan Alpaca? Qué vergüenza, chicos. Ya, el Plan Alpaca prácticamente es una tesis doctoral. O sea, nuestro amigo Augusto Pinochet ha hecho su tesis doctoral, donde prácticamente ya divide Bolivia, la media luna. O sea, los cambitas del 2006, cuando querían dividir el país, tampoco lo han pensado, simplemente han leído el Plan Alpaca, donde ya está el mapa dividido, ¿no? La nación Camba y los collitas aparte, ¿no? Incluso hasta la banderita está. Entonces, Augusto Pinochet ya había preparado justamente ese plan, el Plan Alpaca. ¿Por qué le ha puesto el Plan Alpaca? Porque cuando ha hecho su tesis se ha referido a los bolivianos. Estos indios llamas no se van a dar cuenta de que me voy a ingresar a su país y me voy a agarrar su territorio. ¿Qué cosas decía? Primero, tiene que entregar, tiene que haber intercambio de pase de frontera solo presentando el carnet de identidad. Así nuestros hermanos bolivianos, agentes, se van a infiltrar en sus medios de comunicación, en la policía, en el gobierno, en el ejército. Nadie se va a dar cuenta, civiles van a entrar. Y vamos a lograr entre ellos una guerra civil entre collas y cambas. ¿Se acuerdan en el 2006 lo que estaba pasando? Esa teoría política estamos haciendo. Esa tesis no lo han pensado los cambitas, han leído el Plan Alpaca de Augusto Pinochet. ¿No? Eso. Entonces vamos a lograr una guerra civil entre collas y cambas y casi nos hemos dado matarile, ¿no? Y casi igual este último, nuestro amiguito cruceño, el gobernador de Santa Cruz igual, ¿no? O sea, grave, ¿no? Ha ido y ha hecho un desagravio, ¿no? A nuestro vicepresidente, nuestro representante, que es respetar. Y además, no se olviden la bajada de la Huipala, ¿no? Una forma estratégica de bajaremos la Huipala, los collitas se van a enojar y se van a dar contra los cambas. Y eso es lo que estaban buscando. Y ahí, división del país. Y vamos a hablar de eso también, ¿no? Cómo se extinguen los países, los estados. Entonces, prácticamente el Plan Alpaca dice eso, ¿no? ¿Cuál era su intención prácticamente de Augusto Pinochet? Agarrarse los lipes. O sea que Augusto Pinochet ya era inteligente, ¿no? Se ha dado cuenta de que el litio era el oro blanco del futuro, como ahorita, ¿no ve? Esa era la intención. Para eso lo va a convocar a nuestro ex presidente que ahora pertenece al reino de las carnes frías, ¿no? Está ahí en el cementerio, y prácticamente se van a dar el abrazo en Charaña, ¿no ve? En un tren, en el vagón, ¿no ve? El abrazo oscuro le dicen, ¿no ve? Y ahí han impactado, pues ya listo, te damos salida a mar, pero compensación territorial. Queremos todo esto. Chau Potosí, chau Oruro, ¿no ve? Y chau Salar, Uyuni. Entonces se había dado cuenta ya que el litio iba a ser prácticamente el oro blanco del futuro, como lo que es ahorita. Ya, ahí está el Plan Alpaca en resumen. Los invito, los convoco a que lean. Está en el internet, hay libros, hay piratitas, fotocopias y todo. Ya, ahí hay un héroe. Aníbal Aguilar Guzmán. Ese señor es un héroe, ¿no? Un héroe moderno. Le ha hecho juicio a Banzer, ¿no? Pues si no nos dábamos cuenta por este señor Aguilar Guzmán, chao Bolivia, ¿no? Hubiéramos firmado el pactito, sí, hubiéramos tenido salida al mar, chao Oruro, chao Potosí. Ahí está esa primera problemática del Estado que tenemos que teorizar, teoría política. ¿Ya? Ahí está. ¿Les parece bien el ejemplo o necesitamos otro ejemplo más? ¿Sí? ¿Claro? A ver, no sé, ahorita se me ocurre otro ejemplo de, no sé, a ver, de qué podemos hablar. Ya. El dinero lo puede todo. Otro dogma de la India. La India en un principio era uno de los países más pobres, ¿no ven? Además, uno de los países más poblados a nivel mundial. Era uno de los países más pobres, vivían en basura. La India de esa basura se ha levantado, ahora es una gran potencia económica. Y su dogma en su constitución política dice, el dinero lo puede todo. No les importa si te roban, te engañan, hacen plata. Lo que es hacer dinero. Por ese dogma se llevan, ¿ya? Ahí está, otro ejemplito más. Listo, vamos a continuar. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? Ucha, no tenemos que acabar esto hoy y empezar el otro tema, pues nos vamos a atrasar. Listo. Ya estamos. Ya. Entonces nos falta el inciso B, la segunda problemática. Dice, ¿no? Consiste en estudiar las diversas
Formas de gobierno. Ajá, formas de gobierno. Qué interesante. Uy, esa parte es lindo. Esa parte es importante. Estudiar las formas de gobierno. Gobiernos democráticos, gobiernos golpistas, liberales, neoliberales, socialistas, comunistas. ¿No? Es muy importante. Por eso en la primera clase, el día lunes, les he dicho, chicos, cuando hagamos un análisis, no se vayan al color político, no se vayan al color, a la tendencia política, porque ese es el problema de la teoría política. Como tenemos un colorcito, no se le pintaremos un colorcito rosado, nos acordaremos del MNS, ¿no? Cuando a las chiquitas allá en el Beni, en el Santa Cruz, les sacaban con sus topsitos, ¿no? Niñas de 14, 15 años, y ahí con sus banderitas, no había lo que estaban haciendo, no, pero sí, gane, 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 ¿no? Sí, que vamos a crear las 5,000 empleos, los 50,000 empleos. Interesante. Un gobierno liberal, neoliberal. Ahora tenemos un gobierno socialista. Entonces, la otra problemática de justamente esta teoría política es estudiar este modelo de gobiernos. ¿Sí? Entender a nuestros gobiernos. Pero en este caso, desde el punto académico científico, en nuestro lugar. Ya les he dicho, nosotros no hacemos teoría política porque hacemos acción política, no ven? Hacemos teoría política porque hacemos ciencia política, porque somos investigadores, somos estos personajes que nosotros se los pensamos para que los actores políticos actúen. De eso ganamos. Nosotros les decimos, haz esto. La Constitución Política del Estado te permite que hagas esto hasta aquí. Ahora ahí viene el problema. El que te contrata no quiere hacer eso. No lo quiere hacer, hace lo contrario. Te discuten, ¿qué te pasa, hermano? En vez que vos me apoyes, vos me tienes que asesorar. Pero, hermano, te estoy diciendo la verdad. Si tú vas a cometer este error, ¿no? Vas a tener sanción. Eliges entre San Pedro o Chonchocoro. ¿Dónde querrán ir a visitarte tus familiares? Listo, ahí está la respuesta. ¿No ven? Ese es el problema. Entonces, cuando hagamos análisis, chicos, análisis importantes, científicos, ¿ya? Vamos a analizar la condición política del Estado y vamos a ver, ahorita se me ocurre, ¿no? Para empezar, el gobierno de Áñez, ¿ha sido golpista? ¿Ha sido constitucional? ¿Qué dice? Licen, Dame la respuesta, querido Abad. yo pienso que ha sido golpista, ¿Ya? ¿Por qué? porque ahorita los dos factores serían los policías y los militares. Uh-huh. Los que han empezado han sido los policías en el tema del motín. ¿Ya? ¿Qué pasaría en ese caso? Los policías ya no saldrían a las calles y tendrían que salir los militares. Uh-huh. Pero si no me equivoco, Calimán se dio la vuelta igual y quería entrar en motín, por eso el gobierno de Evo prefirió renunciar. Uh-huh. Es lo que yo le entiendo y para mí es golpe de Estado por el tema de que nuestras autoridades se han amotinado. Interesante tu análisis, Abad. Tienes mucha razón, pero aquí está lo primero, análisis científico. ¿Hasta dónde te permite la condición política del Estado a la asunción? Nos ponemos a pensar, pensaremos, ¿no? ¿Qué era la señora Áñez? ¿Era la senadora? vicepresidenta? No lo era. ¿Era presidenta de la Cámara? No lo era. ¿Era presidenta o vicepresidenta, si ustedes quieren, del Senado? No lo era. Era la segunda vicepresidenta. La segunda vicepresidenta, si tú quieres, ya, listo. Pero ¿hasta dónde permite la condición política del Estado? ¿Se acuerdan el día lunes? Les he dicho, el primer instrumento, nuestro instrumento de los asesores jurídicos políticos es la condición política del Estado. ¿Hasta dónde te permite? Ahora aquí viene la pregunta. Licen, si no me equivoco... Dame un minutito, Abad, si no se me va a ir la idea. Una norma, en este caso, vamos a ver, no sé, se han abocado a las normas de la Asamblea, ¿no ve? Pero ahora, aquí está la pregunta, y vamos a ir desarrollando poco a poco, les voy a mostrar la pirámide de Kelsen y demás. ¿Qué está encima, la norma o la Constitución? Constitución. Exacto, pues ahí está. Respuesta clara a todo lo que nos ha dicho la PAT. La Constitución Política del Estado dice que ha sido golpe de Estado, porque era la segunda, y no le permite a la segunda. Sí, no, es que nos hemos basado, pues, en las normas de la Asamblea. Ya. Señores, está bien para los ignorantes, en este caso, ¿no? Para la gente común, que no sabe y no ha pasado las clases de Orellana, del licenciado Orellana, y no ha aprendido la Constitución Política del Estado, y no ha aprendido hasta dónde te permite la Constitución. La Constitución Política del Estado te dice... Licenciado, pero en una ausencia de autoridad, porque todos habían renunciado, ¿qué correspondía? El Estado. Al Estado le corresponde administrar
Las Fuerzas Armadas. ¿Para qué creen que han sido creadas las Fuerzas Armadas? Ah, O sea, no van a ser simplemente para que estén ahí pasen. No, las Fuerzas Armadas tienen su rol. Las Fuerzas Armadas. ¿Quién tiene que ser presidente? En todo caso, Licen, si no me equivoco, tenía que ser el mayor de los militares. El Calimán. Entre ellos tenían que formar una asamblea y decidir quién iba a ser presidente transitorio por el momento. El Calimán. En todo caso, se han dado cuenta, y por eso les digo, ¿no? Nosotros como asesores tenemos que estar con las noticias en la mano. Se han dado cuenta de que el Calimán iba a ser presidente, tenía que ser presidente, y por eso una noche antes, sí, se ha posesionado. Porque si se posesionaba, o sea, si tardaba esa noche, al día siguiente el Calimán iba a ser presidente. Han dicho, no, hoy tiene que ser esta noche, porque si no, mañana este Calimán se va a querer tomar el poder. Le correspondía a las Fuerzas Armadas. Licenciado, ¿y dónde dice eso que si en caso de la ausencia de autoridades, las Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo? En la normativa misma de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no deliberan, pero también pueden sugerir. Eso sí, no deliberan, pero sugieren. En ese momento deberían sugerir quién tiene que hacerse cargo del Estado. Las Fuerzas Armadas, como máximo representante legal de la soberanía. Pónganse a pensar esto. En ese momento no hubiera habido gobierno, todos han renunciado, como dice nuestra compañera. ¿A ver? La María, ella creo que ha dicho, no me acuerdo, o la Miriam, no sé, pero ya todos han renunciado, había un vacío de poder, ya, listo, se ha creado un vacío de poder. Para eso están las Fuerzas Armadas, para proteger nuestra soberanía. Si en ese momento nuestro presidente hubiera estado enfermo, se hubiera muerto, hubiera habido un atentado inmediatamente. Sucesión, hasta aquí llega la condición política del Estado. ¿Quién se hace cargo? Las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿para qué están las Fuerzas Armadas? Estaríamos pagándoles en vano, ¿no ven? Ahí está el resultado, chicos. Pero más adelante lo vamos a ver con más detalle. Solamente es un pequeño ejemplo. Son las 19:52, tenemos hasta las 20:30. Por ahí. Ajá, tenemos un poco más de tiempo. ¿Ya? Entonces, está ahí. Ya ves, ahí se dan cuenta de que el análisis siempre tiene que ir de la mano de la condición política. Y más adelante vamos a ir viendo ya con artículos. Vamos a ir organizando, vamos a ir armando nuestro Estado. Ya les he dado los primeros elementos. Vamos a ir organizando nuestro Estado y con artículos, ¿ya? Vamos a ir viendo lo importante que es la soberanía. Es muy importante, es otro elemento. El quinto elemento, ¿no? Voy a decirles que los primeros estados que se han formado, ya hemos visto, ¿no? Los primeros estados, esos esbozos de estados, habíamos dicho que solamente tenían población y territorio, ¿no? Se han vuelto nómadas, se han vuelto sedentarios, de sedentarios han demarcado su terrenito, su tierrita, y ahí han empezado a hacer su agricultura, y esos eran los dos primeros elementos, ¿no? La población y el territorio. Pero después, ¿no? Han aparecido serios problemas, como se han unido, ya ha habido ahí gente abusiva, ¿no? Los más mayores querían abusar a los menores, querían tener privilegios, no sé, alimenticios, querían tener problemas de reproducción sexual, ¿no? Tener más mujeres. Entonces, a raíz de eso va a aparecer otro elemento. Les estoy adelantando un pantallazo futurista de lo que vamos a avanzar. Otro elemento del Estado, el gobierno. En este caso, en ese tiempo, era el ancianito, el más viejito, ¿no ve? Por la sabiduría. Ese más o menos ya va a ser un esbozo de gobierno. Aunque así flaco, ¿no? Pero ya teníamos un gobierno. Este mismo viejito, por su sabiduría y demás, va a poner las primeras normas y va a decir, no, pues ya, no sean abusivos. Ustedes quieren comer de más, pero tenemos aquí un grupo de personas que también quieren comer. Vamos a empezar a partir la alimentación por igual. Ahí van a aparecer otro elemento, la norma, que para nosotros va a ser la condición política del Estado. ¿Sí? Y ya en nuestros tiempos modernos, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué hemos dicho? La soberanía, ¿no ve? Importante, la soberanía, ese quinto elemento. Es el último elemento que ha aparecido en estos elementos del Estado, la soberanía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa igualdad jurídica para negociar con otros estados. Tenemos que tener esa soberanía prácticamente de crear nuestras mismas normas, de escoger a nuestros mismos representantes. Pero lo más importante de la soberanía es hacer respetar, porque tenemos relaciones entre estados y estados. Bolivia con la Argentina, con Brasil, con Chile, con Japón, con Estados Unidos y demás. Hace 2 semanas, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho, no, mándenmelo a ese corruptillo que estaba vendiendo droga y trabajaba en la policía. Además era el SAR antidrogas. Vamos a dar 5 millones de... ¿no? Pero Bolivia está obligada a obedecer ese mandato. No. Somos soberanos. Listo, ¿quieren ese? Mándenlos al Sánchez Berzaín
y al Sánchez de Lozada. ¿No ve? Soberanamente. Tenemos esa personalidad jurídica para negociar con otros estados en igualdad de condiciones. Estados Unidos es el país gobernante, dominante del mundo. ¿Y nosotros, los bolivianitos, pobrecitos, tenemos que obedecerlos? No. Tenemos esa personalidad para decir, nosotros somos iguales que ustedes. Tenemos los mismos elementos, tenemos nuestras normas y nuestras costumbres. ¿Quieren que los mandemos? Listo, mándenos, intercambio. ¿No les gusta? Quédense con las ganas. ¿Me entienden? Ahí está, soberanía. Importante, ¿no? Machos, bolivianos, héroes, tantas batallas hemos ganado. ¿Sabían, no? Hemos ganado varias batallas. Cuando nos ha fundado 1825, nuevitos, recién fundaditos, Brasil se ha entrado a nuestro territorio. Mato Grosso, todo ha entrado bueno, la Chiquitanía, Beni, Santa Cruz. Recién fundaditos, 1825. Es un ejército poderoso. Ahí estaba nuestro libertad, bueno, en este caso nuestro fundador. ¿De quién estoy hablando? Miriam, ¿de quién estoy hablando? Licenciado. ¿Quién era nuestro fundador? De Bolivia, Bolívar. ¿Seguro? María, ¿quién era nuestro fundador? Simón Bolívar. ¿Ya? ¿Seguro? Grave. Diana, ya está, la Diana para salvar la tarde. Antonio José de Sucre. ¡Eso! Antonio de José de Sucre es nuestro Porque fundador. nuestro libertador fue Bolívar. Exacto. La batalla de Junín y Ayacucho, no se olviden. ¿No ve? Junín gana Simón Bolívar. Ayacucho, el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ¿no ve? Entonces, prácticamente en ese tiempo, así, fundaditos, nuevitos, organizándonos, 1825, así, ¡puta ya! Lindo. Los brasileños han dicho, ¿qué tal si nos entramos a Bolivia? Listo, todo este territorio, tan grande territorio para los bolitas. Nos entramos y les quitamos. Lindo. Se han entrado. Los banderantes, ¿no? Pero ahí Antonio José de Sucre ha dicho, alto. O sacan sus tropas, o nosotros nos vamos a entrar hasta el Mato Grosso. Patitas, ¿para qué te quiero? No los hemos hecho correr. Otros añitos más tardecito, el Perú se ha entrado. ¿No? 1825, 2 añitos después. El Perú se ha entrado hasta La Paz. Gamarra, el presidente de Gamarra del Perú. Otra vuelta, ¿no? Nuestros soldados bolivianos han dicho, machos del ejército, o salen, o los sacamos correteando. Y enfrentamiento los hemos hecho corretear. Hemos tenido varias batallas que hemos ganado. ¿No? O sea, hay que estar orgullosos de nuestro Estado, ¿sí? Orgullosos de nuestra nación. Ahora, la nación es diferente, el Estado es diferente, eso tenemos que entender. ¿No? El Estado es una cosa amplia, que ya les he ido explicando, ¿no ven? El Estado es amplio. La nación es otra cosita más pequeña, pero tiene que ver con el Estado. Pero son dos cosas diferentes, ¿ya? Listo, ahí está el ejemplo también, y vamos a continuar y terminaremos esta parte. Ajá. Entonces ya hemos visto estos dos, inciso A y B, que son prácticamente las problemáticas del pensamiento político que deben resolver, que debe de resolver el pensamiento político, ¿ya? Y nos vamos a esta última laminita que no quería abrirse, ahora ya se ha abierto, y vamos a hablar del pensamiento, del concepto de ciencia política, ¿ya? Y es todo lo que les he dicho al principio, ¿no? La ciencia política o teoría del Estado, ¿no? La ciencia política o teoría del Estado es el conjunto de estudios, investigaciones y conocimientos sistematizados, metódicos y ordenados acerca del fenómeno social llamado Estado. ¿Sí? La ciencia política se encarga de sistematizar, de organizar, de estudiar, de analizar al pensamiento político y a este fenómeno llamado Estado. ¿Ya? De eso se encarga la ciencia política. ¿No? ¿Y de qué ganamos los cientistas políticos? Vuelvo a repetir, de usar esto. Nosotros pensamos, hacemos una política pública. ¿Qué tal? Hace esto a nuestro contratante y le sacamos la platita. Ejemplo. A ver qué se me viene ahorita. El puente Ferrobeni, ¿conocen el puente Ferrobeni? ¿Quiénes conocen el puente Ferrobeni?
Yo, Sí, Aquí, en ¿no la ve? autopista, ¿no? Exacto, en la Chachicala, ¿no ve? Ese Ujú. puente ferroviario, hace años, desde cuando yo era chango. Yo vivía en la Chachicala, yo soy achachicaleño. ¿No? Esa Chachicala tiene su historia, ¿no ve? 1781, ¿saben, no ve? También esa historia. Entonces, prácticamente es hace años ese puente. Ese puente tenía que ser en la última curva del tren. ¿Se acuerdan cuando el tren subía por Pura, entraba a Chachicala y giraba así? En esa curva tenía que ser, desde esos años. Han pasado tantos años que hasta que ha llegado, en este caso, el gobierno municipal, ¿no? Y ahí han financiado y demás lo han construido. Ah, pero simplemente no ha sido porque haremos un puente, ¿no? Hayan aparecido los politólogos. Han hecho políticas públicas. Han empezado a decir, a ver, si hacemos este puente en la última curva del tren, ¿a quiénes beneficia? Solo beneficiaba pues, a los lugareños de ahí, ¿no ve? Dicho, no, buscaremos un buen lugar que beneficie a más, a la comunidad, a la sociedad. Entonces han empezado a investigar, a hacer estudios estos politólogos y han dicho, aquí, este es el punto clave. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a Chachicala, va a beneficiar a Pura, hay otras zonas por ahí, Vino tinto, ¿perdón? Vino Tinto, vino Periférica, tinto. Fátimas, ahí, Cementerio Villa Victoria, todas esas zonas va a beneficiar. Exacto, súper, ¿no ve? Ahí está, pues, hay un politólogo inteligente ha dicho, esa es una buena política pública. Y le han dicho, ¿cómo es? Aquí está, este es el pensamiento, este es el proyecto político. ¿Qué tal? ¿Lo ejecutamos? ¿Han visto de que era así un buen proyecto? Sí, se ejecuta. Solo los hemos pensado y han trabajado y les hemos sacado plata. ¿Ya ve? De eso ganamos los politólogos. Los jurídicos politólogos. Asesoramos jurídicamente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, María? La María creo que está dudando. Creo que me está confundiendo más este docente en vez de enseñarme. ¿Cómo es, María? Luz María, o al revés, María Luz. Calla ahora o habla para siempre. ¿No? Al revés, ¿no? Habla para siempre, calla para ahora. ¿Todo claro? Tienen que preguntar, chicos. Cuidado, se están quedando con las dudas. Ya les he dicho, esta materia es para que hablemos, para que dialoguemos, ida y vuelta. Les he mandado, por eso les he mandado al grupo ese videíto, ¿no? Han visto, ¿no? Ese jurista, capo, sí, bla, 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 bla. Sí, no, reformulo mi pregunta. Bla, 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 bla. Cuidado cuando estén en ese escenario, se congelen. ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Esta materia se ha creado para que razonemos así, rápido. ¿Entienden? No se tienen que quedar callados. ¿Ya? ¿Listo? Aquí tengo preparado, tengo tiempo, uy, me va a faltar tiempo. Tengo preparado dos videitos pequeñitos que vamos a ver para entender un poquito mejor la teoría política y en este caso la ciencia política, ¿ya? Denme un minutito. Voy a compartirles, pero ahora no sé dónde está. A ver, voy a cerrar esto y esto voy a reducir. Ya, aquí está. Este es. Sí, este es uno de los presentaciones. Vamos a cerrar esto. Y este. Vamos a empezar por este. Ahora sí les voy a compartir. Denme un minutito. Acá. Es este. Aquí tenemos audio, sí. ¿Están viendo? Chicos, ¿me confirman? Sí. ¿Ya sí, escuchan sí. Ahora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, sí. Ya, listo, súper. Entonces vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de las ciencias políticas. ¿Y qué son las ciencias políticas? Bueno, se llama ciencias políticas o también politología a la ciencia social interesada en el estudio de los aspectos teóricos y prácticos de la política, es decir, los sistemas políticos y de gobierno, y también los comportamientos de las sociedades, con el fin de establecer un método certero y objetivo sobre todos estos asuntos, a partir de la observación de la realidad. También debemos decir que, como toda ciencia social, su aproximación al objeto de estudio es teórica y cualitativa, empleando diversas herramientas comunes a este tipo de ciencias no exactas, y a menudo recurre en préstamo a otros campos del saber como la economía, la sociología y la psicología, entre otras. Sigamos hablando un poco más sobre las ciencias políticas, particularmente sobre su origen. Bueno, debemos decir que esta disciplina se originó a partir de la filosofía política, una rama de la filosofía que se especializa en las relaciones entre los individuos y la sociedad,
Pero hoy en día, la ciencia política es indistinguible de su predecesora. Se la considera una ciencia relativamente reciente, cuyo verdadero desarrollo tuvo lugar en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. También debemos decir que sus antecedentes en la antigüedad, sin embargo, fueron los grandes filósofos y pensadores griegos, como Aristóteles y Platón, y entre los romanos, Livio, Plutarco y Polibio, e incluso de la India antigua, Achanakya Pandit, y uno de sus máximos exponentes fue el filósofo renacentista Maquiavelo, autor del célebre tratado El Príncipe en 1513. Continuemos hablando sobre las características de estas ciencias políticas. Bueno, para comenzar debemos decir que la ciencia política surgió como una forma de pensamiento filosófico que estuvo dentro de otras ciencias y que al transcurrir de las investigaciones le tomaron más importancia y a lo largo del tiempo pasó por diversas etapas y periodos que la fueron fortaleciendo y dando consistencia hasta llegar a ser conocida como una verdadera ciencia autónoma a fines del siglo XIX, relacionándose con otras ciencias sociales para una mejor explicación de los fenómenos que estudia. También debemos decir que se rige por objetos de estudios como el poder, el Estado y concepciones intermedias, y que cada autor tiene una posición nueva, por lo cual su objeto no es algo enteramente definido. Por tanto, su concepto también es variable, pero todos coinciden en que estudia fundamentalmente el ejercicio y distribución y organización del poder en una sociedad. Otra de las características de las ciencias políticas es que la acción del politólogo en la sociedad es fundamental, ya que encamina a la sociedad en el proceso de toma de decisiones referente a su desarrollo integral, acentuando el espíritu humanista, progresista y democrático en las acciones. Continuemos hablando sobre la relación que tiene estas ciencias políticas con otras ciencias. Bueno, para comenzar debemos decir que la ciencia política, como todo estudio científico, se relaciona con distintas ciencias y en ocasiones hasta se mezcla con otras, apareciendo en el mejor de los casos como una parcela superpuesta. También debemos agregar que en los estudios actuales se halla una gama variada de ciencias conectadas con la politología, debido a la politización que sufren los distintos aspectos de la vida humana, es decir, las sociedades, al ser alcanzados por el Estado, institución preponderante que exhibe el poder, y en la ausencia de este, y también una vinculación directa con el poder. Cabe decir y agregar que las ciencias que hoy están relacionadas a cuestiones políticas y sus resultantes de los estudios en el tema son la sociología, la economía, filosofía, psicología, relaciones públicas, ciencias jurídicas, estadísticas, matemáticas, entre otras. Para finalizar, hablaremos sobre las ramas de la ciencia política. Bueno, la politología comprende las siguientes ramas principales. Entre ellas debemos mencionar las siguientes. Bueno, política internacional. Bueno, que es el estudio descriptivo y explicativo de las dinámicas políticas que tienen lugar entre las distintas naciones. También la política comparada, estudio comparativo de las formas, instituciones, historias y características de distintas sociedades organizadas. También otra rama es la teoría política, que es el estudio teórico, es decir, no aplicado, sino abstracto, de las dinámicas del poder en base a sus principios fundamentales. Y también la administración pública, que es la aplicación de las teorías y principios politológicos al método de gobierno de las sociedades. Y también debemos mencionar a la economía política, que es el estudio de la incidencia de la economía y sus procesos sobre el modo de operar de la política y viceversa. Y por último, la sociología política, que es el estudio del modo en que se relacionan la constitución cultural, psicológica y social de las comunidades con las formas del poder y dominación que eligen para organizarse. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos. Listo, ahí está un pequeño resumen de lo que es la ciencia política, la politología. Como verán, la politología, la ciencia política, la teoría política tiene que ver con varios ramas, ¿no? Y una de las ramas importantes es la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Ya el día lunes les he dicho,
Voy a este año implementar con ustedes, vamos a hacer un pequeño análisis científico, lo diríamos así. Los voy a usar de conejillas de indias. Vamos a poner un poquito de, les voy a enseñar un poquito de lo que es la macroeconomía. ¿Sí? Les voy a enseñar un poquito de macroeconomía. Va a ser una perlita más que les voy a dar a ustedes. Los que no están pasando clases conmigo se arruinaron, los de la mañana, pobrecitos. Pero ustedes van a aprender la macroeconomía, ¿ya? Van a ser capos de manejar economía política, ¿ya? Eso más vamos a implementar este año, ¿ya? Ahora, otra cosa que viene acá. Sí. Otra cosa más que viene acá. Habíamos dicho entonces, y nuestro mismo video nos dice, ¿quién es el padre de la ciencia política? Uno de los filósofos más importantes, teóricos de la ciencia política. ¿Quién es? Maquiavelo. Maquiavelo. Exacto, Maquiavelo. ¿Ves? Qué inteligentes son, chicos. Maquiavelo. El padre de la ciencia política es Maquiavelo. Y su frase famosa, ¿no? El fin justifica los medios. Esa historia, tiene una historia esa palabra. En breve. Prácticamente lo que había pasado es que Maquiavelo lo ha estudiado al Papa VI. ¿Quién era el Papa VI? ¿Se acuerdan? No saben. El Papa Alejandro Borgia, un papa muy polémico, ¿no? Se ha casado con su hija porque tenía intención de ser rey, lo ha llegado a ser rey. El Papa Borgia lo ha metido a la cárcel prácticamente a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón ha muerto sin saber que ha descubierto un nuevo continente, el Abya Yala. No había pensado que había llegado a las Indias. Lo ha metido a la cárcel porque lo estaba perjudicando al Papa Borgia. Y entonces Maquiavelo lo ha estudiado prácticamente a este tipo, al Papa VI. ¿Qué es lo que ha sucedido? El Papa Borgia se había dado cuenta de que nunca iba a ser rey. ¿Por qué? Vamos, chicos, razonen, ¿por qué? Chicas. Porque la herencia, el heredar los tronos, era para el primogénito, el primer hijo varón, y él era el segundo. Ahí nace, pues, ¿no? Esa frasecita famosa, el fin justifica los medios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Papa Borgia? Ha visto de que su hermano había salido de viaje y para su llegada lo ha invitado, lo ha llevado a otro pueblo donde lo ha hecho tomar, lo ha hecho comer, lo ha hecho bailar, mujeres y demás, y a la vuelta lo ha matado. Ahora sí, análisis del fin justifica los medios. ¿Cuáles eran los medios que ha usado el Papa Borgia para ser rey? Vamos, chicos. Se ha casado con su propia hija. No, eso es aparte de la historia que les he dicho ahorita. ¿Ha matado a su ¿Eliminar al hermano? primogénito? No, tampoco. Los medios que ha usado era engañarlo, lo ha llevado, lo ha recibido, lo ha abrazado, lo ha llevado a un pueblo, le ha hecho beber, le ha hecho bailar, le ha hecho comer, y a la vuelta lo ha matado. Los medios que ha usado es justamente el engaño. ¿Cuál era el fin? El fin justifica los medios. ¿Cuál era el fin? ¿Ser rey? Exacto, ser rey. Ser rey. Y esa es la frasecita polémica, ¿no? Esa frasecita que Maquiavelo usa, ¿no? El fin justifica los medios. Lo ha estudiado el Papa Borgia para sacar esta su frasecita. Ya es un adelanto también, vamos a verlo más adelante. Lo ha estudiado el Papa Borgia para sacar su frasecita famosa. El fin justifica los medios. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos que Maquiavelo es el padre de la ciencia política, como también Ulpiano, ¿no? Ulpianito, gracias Ulpianito, tenemos que agradecerle porque actualmente tenemos el Código Civil, derechos romanos, la ley de las 12 tablas. Los derechos romanitos van a llevar o deben estar llevando, les van a enseñar. Pero primero eran 10, después han aumentado 12 y se sacó la ley de las 12 tablas. Y el padre del derecho romano, en este caso, el más sabio de todos ellos, Ulpiano. Gracias al Ulpianito tenemos el Código Civil, que hasta nuestros días en derechos humanos seguimos usando. Están actualizadas, sigue funcionando el Código Civil de Ulpianito, ¿no? Padre del derecho humano. ¿Ya? Estamos aprendiendo dos padres importantes hoy día también. ¿Listo? Son las 20:14, comenzaremos el otro tema. ¿Listo? Hasta aquí cesamos esto. ¿Ya? Cesamos esto. Hasta aquí, dudas, preguntas. Hablen ahora o callen para siempre. Chicos, hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo queda claro? Les voy a tomar un control de lectura ahorita. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos?
el callarse me hacen pensar de que sí han entendido todo, ¿no? Tomado por supuesto. Pregunta. ¿Cuáles son las dos problemáticas de la teoría política? ¿Quién me da respuesta? Licenciado, las dos problemáticas serían la aparición del Estado y su extensión y las diversas formas de gobierno. Exacto, ese va a aprobar este año. Él, ya está, candidato. Elementos de un Estado. ¿Quién me da respuesta? Literatura, filosofía e historia. Elementos de un Estado. La literatura, la filosofía y la historia. Elementos de un Estado. Primero eran 2, después 3, después 4, después 5. Elementos de un Estado. No estamos diciendo fuentes de la teoría política, estamos diciendo elementos de un Estado. Territorio, población, gobierno y soberanía. Ya, ahí está, ¿no? Población, territorio, gobierno, soberanía. Normas, no se olviden, importante. En nuestro caso, constitución política del Estado. ¿Ya? Muy importante, la constitución política del Estado, chicos, tienen que entender esto. Se considera como el certificado de nacimiento de todos los países, de todos los estados. No se olviden, ¿no ve? El 7 de febrero de el 2009, don Evo Morales ha dicho, ¿no? Con la Constitución en la mano, ¿no? Declaro en vigencia la nueva Constitución Política del Estado y el nacimiento del Estado plurinacional. Por eso se considera a la Constitución Política del Estado como un certificado de nacimiento. Por eso el señor, prácticamente nuestro primer presidente, ¿no ve?, de la República de Bolívar, nos ha mandado una Constitución Política y nos ha dicho, ya, pues, ni modo, ya los han fundado, ¿qué vamos a hacer? Les mandaré nomás sus normitas y Constitución para que sean legales. Sin Constitución Política del Estado no somos legales. Por eso se considera también un certificado de nacimiento de los estados. ¿Ya? ¿Sí? Bien, ahora sí, por ahí me han dicho, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, pues, esos elementos, bueno, en este caso no serían elementos, ¿no? ¿Cuáles serían las fuentes de la teoría política? ¿Alguien me estaba dando la respuesta por ahí? Literatura, me estaba dando filosofía, historia, licenciado. Guido, dame la respuesta. Literatura, filosofía, historia, licenciado. Súper, ¿no ve? Qué inteligentes son. En 2 pequeñas clases hemos aprendido harto. ¿No ve? Bienísimo. Ya, listo. Pasaremos al otro tema. Ganamos tiempo. Denme un minutito. Vamos a compartir las presentaciones del 002 ahora. Nos vamos a entrar ya al 002. No puedo hacer eso. Esto tengo que hacer. Esto sí. Tengo un pequeño videíto más. Son las 17, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Ya, veremos ese videíto más. No avanzaremos más. Nos vamos a atrasar. ¿Dónde está? Voy a bajar estito. No es este. Estoy equivocando, es el mismo. Sí, esto ya hemos avanzado. Es este. No. Cremitas. Ya. Naranjales estos, usamos eso. Ya, listo. Ya está. Ya está preparadito. Tengo un videito más que ha quedado pendiente, pero es referente igual a la ciencia política. Les voy a pasar el link. Estas presentaciones de este tema 1001 que ya hemos avanzado, las voy a subir a la plataforma el día de mañana, porque mañana recién nos van a pasar nuestros passwords, ¿no? Nuestras contraseñas más. Y en cuanto ya tenga, les voy a avisar de que ya está en la plataforma. De todas maneras, lo voy a pasar ahora al grupo. ¿Ya? Estas presentaciones, a nuestro grupo lo voy a mandar, para que tengan el material. Tienen que tener todo, no es para ustedes. Tienen que tener todo en su mano, porque estoy bien. Lo voy a mandar ahí, ¿ya? Pero en cuanto me lo pasen el password y la contraseña, ya lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Van a entrar a la plataforma, vamos a tratar de hacer algo bonito en la plataforma. Les voy a dejar también una presentación, una bienvenida, van a leerlo. A ver, vamos a hacer hoy día una bienvenidita. Voy a escribir, les voy a dejar su más.
Ya, pero ahora sí trabajaremos. Vámonos a la al tema 002 y después vamos a empezar a avanzar por unidades. Voy a compartir. Es este. Listo. Aquí está. ¿Ven, no? Tema 002, evolución de la teoría política y del Estado. Estamos hablando claramente evolución de la teoría política y del Estado. Aquí ya vamos a ver cómo realmente, como ya les he dado algunos adelantos, unos pantallazos futuristas, cómo se forma un verdadero Estado, cómo se han formado los primeros estados, los primeros esbozos de Estado, ¿ya? Ahí está nuestro título nos dice evolución de la teoría política y del Estado. Bien. Continuaremos, avanzaremos un poquito. ¿Qué nos dice esta presentación? Ya. Estoy viendo aquí algo que... Ya. Muy bien. Dice. Ya, nos va a decir, el hombre nunca estuvo estático. Interviene constantemente en el desarrollo de la sociedad. La transforma y teoriza los fenómenos naturales, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que el ser humano, la persona, en este caso, si nos ponemos a pensar desde aquellos tiempitos en el Neandertal, nunca ha estado estático. El ser humano siempre es activo, dinámico, siempre está en constante movimiento, siempre se está cuestionando, siempre está razonando, siempre está pensando, ¿ya? Y está viendo la forma de transformar esa su realidad, ¿sí? Busca varias maneras de transformar su realidad. Ajá. Ya, un muy buen ejemplo. Nuestro caso. Guido, tu micrófono está abierto. Césalo, por favor. Césalo, por favor, Guido. En nuestro caso, nosotros, ¿por qué estamos estudiando esta noble y digna carrera de Derecho? Porque queremos transformar nuestra realidad, ¿verdad? Queremos hacernos de un título. Queremos subir un grado. No se olviden que antes los títulos se compraban. Los lores, por ejemplo, ¿no? Hablando del 14 de febrero de 1879, ¿no? Era el Lord Cotland. Se compraban, ¿no? Los condes lores. El conde de las barcas. Se compraban sus títulos. Ahora uno se gana con el estudio. Licenciatura. ¿No? Hasta terminas licenciatura. Sacas tu primer diplomadito. ¿No? Habitualmente, ¿no? Es un diplomado en educación superior o uno especializado en la, no sé, en la materia. Ya. Teoría política, digamos. Después de esto hay otros pasos, ¿no? ¿Qué sigue después del diplomado? Posgrado. ¿No ve? Y después siguen otros pasitos, ¿no? Llegas a doctorado. Capísimo, pues un doctorado. ¿Qué? Pues un licenciadito va a estar hablando con un doctor científico, investigador. El doctor, ¿qué dices, hijo? Licenciadito nomás eres. Ah, pero por eso hay otro más, ¿no? Otro más poderoso. El postdoctorado. Súper, ¿no? Otro nivel más alto, otro título más alto. ¿Ya? Entonces ya saben, el ser humano nunca ha estado estático, siempre ha buscado transformar su realidad, ¿no? Siempre ha estado en constante movimiento. Ejemplo, nosotros mismos, ¿ya? No puede haber otro ejemplo mejor que este mismo, ¿no? Que estamos queriendo transformar esta realidad, ¿ya? Tener un título y seguir de grados, ¿ya? Volvamos a las presentaciones. Listo, ahí está, ¿no? Dice, ¿no? El hombre nunca estuvo estático. Interviene constantemente en el desarrollo de la sociedad, la transforma y teoriza los fenómenos naturales. Listo. Aquí les pongo en esta otra presentación. Si no quiere abrirse, ahí está. En esta otra presentación, solo les estoy poniendo una imagen para que se den cuenta cómo el ser humano ha cambiado, ¿no? Si éramos prácticamente sedentarios y vivíamos en pequeñas chozas, cuevas, éramos nómadas, cazábamos para alimentarnos, cómo hemos llegado a teorizar, cómo hemos llegado a movilizarnos, cómo hemos empezado a transformar nuestra realidad. ¿Vivíamos en cavernas? Sí, vivíamos en cavernas. Ahora vivimos en esa hermosa ciudad francesa. Sí, ahí está, ¿no? Ejemplo, transformación. ¿Ya? Por eso les estoy poniendo esta presentación, sin tema, sin letra, nada, para que simplemente nos imaginemos. Listo. Seguiremos avanzando. Y ahí está. Por ejemplo, ¿qué dice? Por ejemplo,
Si ve un rayo, la analiza y se pregunta de dónde viene. Esa es una de las cualidades del ser humano. Busca siempre explicaciones del mundo que les rodea. ¿No ve? Eso es lo que sucede con nuestros seres humanos, con nosotros mismos. Buscamos una solución a nuestra realidad. Empezamos a teorizarla, a analizarla. No sé, voy a estudiar derecho y con derecho voy a tener una mejor vida. ¿Será? Sí, claro, voy a tener trabajo, voy a tener casos, voy a ser uno de los mejores abogados, voy a ganar plata. ¿Se acuerdan lo que les he dicho, no? Eso, para eso uno estudia, ¿no ve? Y entonces es lo mismo, ¿no? Si ve un rayo, lo analiza. Ah, si ve que puede mejorar su vida, lo analiza y se arriesga. Estudiaré derecho. ¿Ya? Bien. Aquí les estoy poniendo otra presentación justamente de nuestro amigo Neandertal, si ustedes quieren, transformando su realidad, ¿no? Ya está preparando, fabricando, ha analizado cómo puede transformar ese material, la piedra en ese momento, tecnología de punta en ese momento, para que le sirva y mejore su vida, para cazar ya animales más grandes, ¿no? De más volumen. ¿Sí? Ahí está. Una realidad en la que se vivía una coyuntura en ese momento política, sí, puede ser política, ¿no? Social, sí, puede ser social. Pero acá nuestro amiguito ya está empezando a transformar su realidad, está buscando sus primeros instrumentos para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Ahí está, fabricando su primer instrumento. ¿Ya? Y aquí está. Y aquí está, ¿no? Y aquí dice, también actúa de la misma forma cuando surge el Estado. De nuevo, también actúa de la misma forma cuando surge el Estado. Se pregunta, ¿cómo aparece el Estado? ¿Cuáles son sus elementos? Ajá, ustedes ya se han preguntado, ya han razonado y ahora ya conocen los elementos. Vuelvo a la presentación. También actúa de la misma forma cuando surge el Estado. Se pregunta, ¿cómo aparece el Estado? ¿Cuáles son sus elementos? Diana, ¿cuáles son los elementos del Estado? Diana. Pues responde, licenciado. Que nos responda la Dianita, está razonando un poquito, está haciendo funcionar. Su hámster está empezando a corretear. Licenciado, un momentito, por favor. Diana, tiene que estar en la cabecita. Ya, te ganaron el cupo, nuestro compañero participación. Da la respuesta. Jorge. Población y territorio, licenciado. 2, faltan más, 3 más faltan. Gobierno y soberanía. Muy bien, gobierno y soberanía. Falta uno más. Guido, ¿qué falta? Normas. Las normas. No se olviden. Aquí va, en esa pregunta que se está haciendo este cuatecito sentado ahí pensando, y dice, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿De dónde surge el Estado? ¿Cuáles son sus elementos? Ya les he explicado, vuelvo al punto. Los dos primeros elementos, cuando lo hemos visto al Neandertal, ¿no? Es justamente la población. Primero, y vamos a verlo más adelantito, tengo una presentación en blanco y negro también ahí. Primero era solito, ¿no? Estaba sobre los árboles para protegerse. Baja de los árboles, se para y mira al horizonte y dice, ah, no había sido yo solo, había habido más igual que mí, ¿no? Y va a unirse con otros seres, ¿sí? Entonces, uno de los primeros elementos va a ser la población. Se ha unido con los seres, se ha unido con su pareja, ha procreado, ha tenido bebés, ha hecho familia. Las familias son todos los que estamos dentro de unas fronteras, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a hacer? El otro elemento, el territorio. No se olviden que cuando se han vuelto cazadores y demás, se han vuelto sedentarios después de ser nómadas, de andar por aquí y por allá, han dicho, no, aquí sí nos vamos a sentar, aquí nos vamos a establecernos, porque está cerca el río, porque tal vez está cerca la selva, podemos entrar a cazar, podemos entrar a pescar, recolectar, hacer agricultura, tenemos fácil el riego del agua. ¿No ve? Ha delimitado, ahí va a aparecer el otro elemento territorio. ¿No ve? Y acuérdense, después, como que se han unido tanta gente, tanta población, se han juntado, han aparecido los abusivos, los más grandotes. ¿Se acuerdan? ¿No? Y para eso han decidido poner
un sabio, el más viejito, y ese ahí ha aparecido un esbozo de gobierno, ¿no? El más viejito, el gobierno de ese grupo. Ese viejito en su sabiduría ha dicho, no, no, aquí vamos a poner normas. Los abusivos no pueden abusar más. Vamos a repartir la carne por igual. ¿No ve? Ya no pueden abusar a sus menores. Ahí han aparecido las primeras normas, ¿no? Otro elemento, vuelvo a repetir. Población, territorio, gobierno, norma. Los primeros dos elementos que han aparecido han sido población y han sido territorio. Después ha aparecido el viejito, gobierno. Después ese viejito ha hecho sus normas, la ley. ¿No ve? Y por último, en estos tiempos modernos, donde hay gobiernos y estados poderosos, Rusia, Estados Unidos, China, Japón, bueno, no tanto Japón ya, ¿no? Pero China, la India, ha aparecido la soberanía. ¿Ya? Y la soberanía tiene su explicación amplia, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Continuaremos. ¿Qué hora es? ¡Ucha! Y 20 ya ves, por su culpa no he avanzado, tenía que acabar este tema más. Chicos, entonces, vamos a quedarnos en esta presentación, ¿ya? Y la próxima semana vamos a acabar esta presentación. Vamos a continuar, estamos quedándonos en el conocimiento prácticamente de los elementos del Estado, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar, vamos a continuar la próxima semana. Acabamos, quiero que veamos un videíto, vamos a ver un video. ¿Cuántos de ustedes han visto La Guerra del Fuego? ¿Han visto La Guerra del Fuego? ¿Nada? ¿No les gustan las películas, chicos? Pucha, grave. No han visto tampoco entonces las pandillas de Nueva York. Porque los estados no se forman fácil, no es fácil. Han pasado varios problemas, pasan por varios problemas para conformarse como estado. Ya, la próxima semana vamos a tratar de acabar lo más rápido posible estas presentaciones y les voy a hacer ver una peliculita, ¿ya? Vamos a ver una peliculita. Noche de cine, no se olviden, prepárense. Pipoquitas, papitas, cafecito, súper, ¿ya? Noche de cine. Vamos a ver cine. Ya, listo. Vamos a quedar ahí, muchachos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Diosito me los bendiga en este resto de jornada. Descansen. Yo tengo que seguir trabajando, porque ni modo. Descansen, ¿sí? Un fuerte abrazo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, ¿Ya? hasta luego. Hasta luego, mis queridos estudiantes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Un gusto verlos. Cuídense mucho. Nos vemos más tarde. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.